ciclo es un fenómeno neuroendocrino único. Hay un cambio de retroalimentación negativa a retroalimentación positiva. Las concentraciones de estrógenos y progestágenos. Entonces, estrógenos que se están produciendo ¿dónde? En la granulosa. Generan un aumento de 10 veces las concentraciones de LH. También estimula la de folículo estimulante, pero mucho menos. Y esa LH, ese pico, es necesario para la ovulación. Genera cambios sustanciales en el ovario. Entonces, ese pico de LH que va a generar en el ovocito que complete su primera división de iodo. Aumenta la secreción del activador del plasminógeno y otras citocinas. ¿Para qué hará eso? Para la ruptura del folículo. Para la ruptura del folículo. Por eso algunas niñas, si tienen un nombre que ahorita no me acuerdo, que empieza por M, dicen que les duele cuando ovulan. Porque necesita algo de inflamación para romper el folículo y que salga el óvulo. ¿Cómo se llama eso? Busquen en Google, que no me puedo quedar con nada. ¿Es cómo? Gracias. Repítelo para todos. Algo por M y es dolor de la ovulación. Ese ovocito se libera del folículo que yo recluté, del dominante, hasta 36 horas después del pico de LH, quedando el cuerpo. Y de donde salió el óvulo, ese cuerpo, ese folículo de Graves, se va a convertir en ¿qué? En cuerpo lúteo. ¿Y cuál va a ser la principal función del cuerpo lúteo? Producir progesterona. Por eso la hormona dominante de la segunda mitad del ciclo es la progesterona. El cuerpo lúteo es la estructura formada a partir del folículo de Graf, siempre meto las palabras mal. Es la fase final de la foliculogénesis. No es solo como una cicatriz, es una estructura hormonalmente muy activa, produce la progesterona. Si hay gestación, el cuerpo lúteo crece hasta que comienza el tercer mes de gestación, manteniendo su producción normal, es decir, ella mantiene su producción hasta que lo va a hacer la producción de progesterona en la placenta. Si el óvulo no es fecundado y por tanto no es rescatado por la gonadotropina coreónica, el cuerpo lúteo desaparece 10 a 12 días después. Y cuando cesa estrógenos, progesterona, principalmente progesterona, porque la caída ahí es sustancial, aparece nuevamente la menstruación. De ahí que, por ejemplo, cuando estamos estudiando una niña que no menstrua, y de pronto solamente un problema en el endometrio que está proliferativo y no ha cambiado un efecto secretorio, se da en clínicas progesterona, se le da un ciclo de 7 días, y si todo está indemne, cuando usted quita la progesterona, al otro día o 2 días tendría que menstruar. Y eso se hace en la clínica. Entonces aquí está, entonces produce la progesterona, y ese aumento de la progesterona pues lleva a la disminución gradual de la LH. Esa disminución en la LH pues también genera las caídas en progesterona y estradiol si el óvulo no es fecundado. Yo creo que ya lo hemos dicho. Esto de la gametogénesis, alguien dígame en 30 segundos cuál es la definición de la gametogénesis. Dice formar gametos. ¿Qué es? Células haploides. Tiene que haber primero una primera fase de las mujeres, principalmente a nivel embrionario, de mitosis. Y en el hombre también. ¿Se acuerdan que necesitamos esa reserva? Entonces lo hacemos primero por mitosis. Y luego deben haber 2 meiosis sucesivas para obtener células haploides. En la mujer, la primera meiosis termina ¿cuándo? Cuando uno es un En el pico del LH. Y la segunda meiosis se daría solo si se fecunda el óvulo. Ahí está el resumen de las siguientes 3 o 4 diapositivas.
¿Capish? Muy bien. El endometrio, que alguien me preguntaba que si tenía que dibujar eso, bueno, hubiera sido chévere, pero entonces miren aquí la descamación del endometrio con la menstruación. Y entonces empieza a proliferar el endometrio y luego cambiamos de un endometrio principalmente epitelial proliferativo a un endometrio secreto, que se va a encargar principalmente de producir progesterona. Entonces, el ciclo endometrial inicia con la descamación del endometrio. Hay una primera fase que era que coincidía con la fase folicular del ciclo ovárico, entonces aquí va a haber una proliferación del endometrio uterino y aumento poco a poco de las glándulas por la acción de los estrógenos, pero no están secretando. En la mitad del ciclo es la preparación de la preimplantación. Lleva el aumento de las concentraciones de progesterona al cese de la mitosis y ahí también se completa pues, la primera fase de la meiosis y se organizan las glándulas. Y en la luteal, que en el ciclo endometrial se llamaría fase secretoria, hay un cambio y que va a depender si el óvulo o no es fecundado. ¿Qué dice más? Es mucha carreta la que está explicando, qué pereza. Lo he hecho mil veces, creo que estoy repitiendo más de la cuenta. ¿Cierto? Cambiamos a un tejido glandular que produce progesterona, cae en la progesterona, hay la descamación del endometrio y nuevamente reinicia el ciclo. Si el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo sigue funcionando algunas semanas para mantener el embarazo. Entonces, conclusión, ¿cuáles son las funciones de la progesterona producidas por el cuerpo útero? Preparar el útero para ver si se implantara un embrión, hace que el endometrio se engrose y acumule nutrientes para alimentar un posible embrión. Esto sí no lo había dicho, aumenta como la viscosidad, lo hace más espeso el moco uterino. ¿Y con qué sentido sería eso? Dificultar la entrada de bacterias o espermatozoides. Claro, y de infecciones. Va a ser un ambiente favorable para ese posible embrión, bueno, ese posible yaca. Y provoca un ligero aumento de la temperatura corporal durante la fase lútea. Y hace que se mantiene de esta manera hasta que inicie el periodo menstrual. Entonces, con frecuencia utilizan que el ritmo que la temperatura para saber cuándo podría ser pues una relación con los fines básicamente reproductivos. Sin embargo, esto ocurre después del pico de LH. No va a ser tan efectivo para la fecundación, pero sí para indicarnos que posiblemente fue un ciclo ovulatorio. ¿Sí? Que salió un óvulo del folículo reclutado. Entonces, el cambio en la temperatura nos sirve más bien es para indicar que los ciclos están siendo ovulatorios, pero no como para decir 1, 2, 3 vamos a, porque subió la temperatura en 1 grado y voy a quedar embarazada. Esto ya lo he dicho. Y ya para finalizar, ¿qué es menarquia? Menopausia. ¿Por qué las mujeres se quejan de fogajes? ¿De qué? De calores. Yo digo que los tres menopausia. ¿No? Principalmente neuroquinina B, no tanto cisplatina, sino las otras células que están regulando ahí alrededor de la cisplatina, neuroquinina B. Se hipertrofian y ellas están involucradas en la termorregulación. Increíble. Si es bien maluco, ¿cómo se podría quitar el fogaje en una mujer? Dando neuroquinina. Claro, terapia de reemplazo hormonal. Lo que pasa es que uno tiene cierta cautela y cierta preocupación en darlo, pero claro que sí. Y bueno, lo que hacemos, hay otros remedios ahí, por ejemplo las isoflavonas. ¿Entienden qué es eso?
no han visto Isofen. Ahí, bueno, las niñas, los hombres que les va a importar, pero no. Las mamás, ustedes. Isofen son fitoestrógenos. Entonces van a actuar sobre los receptores de estrógenos porque son parecidos, son como disruptores endocrinos. Van a favorecer las acciones de los estrógenos sin ser específicamente estrógenos. O, señor. ¿Hasta qué punto o después de cuánto tiempo se va a mantener esa retroalimentación negativa que mantiene esos calores en la menopausia? Es una buena pregunta. Yo tengo mujeres de 65 años que todavía dicen que tienen calor. Y hay otras que les dura 2 o 3 años y ya, yo creo que no se acostumbra, señora. ¿Por cuánto más no se puede mantener la terapia de reemplazo? Lo que pasa es que no lo estamos utilizando mucho, o yo por lo menos no lo formulo. Pobres mujeres, no me ha tocado. Nos toque. Hay otras cosas, lo que te digo, las isoflavonas, la tibolona, que es como un estrógeno similar a un estrógeno para tener los efectos sobre el receptor, o uno les puede dar a las mujeres un inhibidor de la recaptación de la serotonina como la fluoxetina, o les puede dar pregabalina. Entonces trata de hacer otras cositas. Pero si fuera terapia de reemplazo hormonal, ¿por cuánto tiempo? No sé claramente la respuesta. Yo creo que entre más exposición, pues de pronto aumentas el riesgo, porque con la edad también aumenta el riesgo de mutaciones y mayor predisposición a tumores. Ahí ver cómo va. Respuesta, dosis-respuesta, tú vas mirando. Señor. ¿Y los otros medicamentos también pueden tener un efecto positivo sobre el hueso? ¿O eso sí se consigue? No, para nada, no, para nada. No, pregabalina. Muy buena pregunta. Uno con la menopausia que tiene miedo. Primero, la mujer se va a quejar de fogajes y de los cambios de ánimos. Hay muchas mujeres que entran en depresión. Es una etapa difícil para la mujer. Y segundo, el riesgo que usted va a tener que su densidad mineral ósea caiga y por lo tanto aumenta el riesgo de fracturas. Por eso la osteoporosis es principalmente una enfermedad de las mujeres. Porque aunque los hombres tienen andropausia, no es tan significativa la caída de hormonas como si lo es en la mujer, ¿cierto? Entonces la terapia de reemplazo hormonal por eso era una panacea. Y hasta el 2002-2004 todo el mundo, a todas las mujeres se les daba terapia de reemplazo hormonal porque le quitaba los fogajes y mejoraba el hueso, evitaba la pérdida de densidad mineral ósea. Como ahora no está siendo tan frecuente, y uno quiere, pues si no quiere tomar en biberones que tengan BPA porque hay un riesgo a futuro de cualquier cosa, pues cómo será con algo más como más tangible, ¿sí? Entonces, estos otros medicamentos es para el síntoma quizás como de la ansiedad que genera, la dificultad para dormir porque la pregabalina te da sueño, la fluoxetina es ansiolítico, pero para el hueso, nada. Entonces tenemos que tratarlo con otras cosas, que quizás ustedes lo van a ver en farmacología, espero. Los antirresortivos. ¿Señor? Sí, señor. Entonces, eso es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra el transligando, entonces frena ahí la resorción. Sí, señor. Pero, por ejemplo, los bifosfonatos, como el ácido soledrónico, alendronato, no sé si alguna vez han escuchado esa vaina. No sé si ustedes están en cuarto, pero ahorita que entren a farmacología clínica van a escuchar. Pero, en general, usted cuando escucha antirresortivo, ¿qué está diciendo? Evita la resorción. Evita la resorción ósea. Y hay otras terapias anabólicas que me ayudan a construir hueso, como el teriparatide. ¿Sí? Pero entonces, muy buena pregunta. Esas otras cosas no me van a proteger el hueso. Solamente para los síntomas de ansiedad, de sueño y de fogajes. Una pregunta, ¿los antirresortivos se dan cuando ya se da la menopausia o antes? Muy buena pregunta. Los antirresortivos se dan cuando usted demuestre que tiene osteoporosis. Pero no es mejor evitar antes, ¿no? Ay, no, porque tiene que quedar. Usted imagina, entonces me convierto en enfermedad crónica ya desde los 50 años tomando una felpa. No. Pero bueno, ¿qué puede usted hacer para evitar la osteoporosis? Fortalecimiento muscular. Ejercicio. ¿Se acuerdan que les había dicho que esto estimula la producción de hueso? Y si yo me quedo quieto, lo que hago es mayor resorción ósea. ¿Qué más? Por eso las mujeres, si se vende todo, cuando promocionan el calcio y la vitamina D, principalmente el calcio, ¿qué aparece en la propaganda? Una mujer en edad adulta, una adulta mayor. Entonces, consumir adecuado calcio y vitamina D.
No, ¿por qué haces así? No sé, ¿por qué? Pensé algo, pero no. No, comparte. No. ¿Qué tal si Vitamina D, ¿por qué? Porque ayuda a la fijación azul. A la absorción del calcio. Si no hay buena vitamina D, sí se puede absorber el calcio por vía paracelular, pero la más efectiva es la transcelular. Necesitamos vitamina D. ¿Sí? Entonces hay que mantener eso y eso nos ayuda. ¿Quiénes tendrán más osteoporosis? O digamos, por lo menos en la densitometría, ¿quién tendrá supuestamente huesos más frágiles, más pequeñitos? ¿Las flacas o las gorditas? Las delgadas. Yo también leerlo con cautela, ¿no? Las delgadas tenemos huesitos más chiquitos. Mi rey. Esa colita. Pero es un riesgo, ¿no? En la osteoporosis, cuando ya le hacen a un paciente la densitometría y usted por unos parámetros poblacionales encuentra que tiene un riesgo más alto de fracturarse, ahí se coloca el medicamento. Pero si no llena esos criterios, no tienes porque no es costo efectivo ni tampoco te va a evitar mucho y sí te puede generar efectos adversos. Todo en esta vida no es gratis. Por ejemplo, así sea la metformina mi favorita, también puede generar efectos adversos. Entonces todo puede tener efectos contraproducentes. ¿Listo? Menopausia, entonces irritable, fatiga, sensación fisiológica de ahogo. Y esto es para recordar lo que habíamos visto en fisiología. ¿Qué significa hipogonadismo hipogonadotrófico? A nivel central. Hipogonadismo hipergonadotrófico, daño en los ovarios. La menopausia es hipogonadismo hipogonadotrófico o hipogonadismo hipergonadotrófico. Bueno, ya hablamos del síndrome ovario poliquístico. Hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Se acuerdan de esa vaina? Sí, era el que producía más. La hidroxilasa. Pero la ¿No? suprarrenal, ¿Qué pasa con eso? Ya que me permite. ¿Qué? Que sulfataba uno de los andrógenos. Hiperplasia suprarrenal congénita es la enfermedad de herencia, la enfermedad congénita más frecuente del mundo. Se da por mutación en un gen que codifica para enzima. Hay muchas, pero la principal es la 21 alfa hidroxilasa. Cuando yo freno la producción de 17 de progesterona, 17 hidroxiprogesterona, ahí es donde está principalmente esa enzima. Entonces todo lo que está arriba de la enzima aumenta, pero todo lo que está debajo de la enzima disminuye. Es una enzima clave en la producción de cortisol, aldosterona también. No involucra mucho la producción de andrógenos. Incluso lo que va a hacer es que toda la vía de lo que parte del colesterol se vaya a la producción de andrógenos. Por eso una niña que tenga hiperplasia suprarrenal congénita, siendo XX, puede verse como un niño en etapa neonatal si el déficit de la enzima es completo. Pero entonces los andrógenos no son por un problema del ovario, sino un problema en la corteza suprarrenal. ¿Y por qué se llamará hiperplasia suprarrenal congénita? Porque hace el de la CCH. Exacto, en las imágenes diagnósticas las suprarrenales se ven gorditas, grandotas. De por sí, cuando los que vayan a dedicarse a radiología o cirugía y les toque ver el abdomen y tratar de identificar la suprarrenal, es un lío. Que no se ve, uno sabe que es suprarrenal porque está encima del riñón, pero es bien difícil identificar. Pero la hiperplasia suprarrenal congénita sí es fácil, se agranda. ¿Por estímulo de qué? Por retrocontrol negativo de la ACTH. Y de ahí viene el nombre. ¿Listo, chiquilines?